Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo. Agradecemos, bendito Señor, el inmenso amor que tienes para tu iglesia. Te damos gracias porque en el Señor Jesús podemos encontrar el perdón para nuestros pecados y tener vida en abundancia. Rogamos, amado Dios, que las palabras que conforman este mensaje sean inspiradas por tu Santo Espíritu y que produzcan mucho fruto en el corazón de las personas que lo van a escuchar. Te rogamos igualmente que bendigas los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído en obediencia a tu mandato, Señor, y que sirvan para el crecimiento de tu obra. Son favores y bendiciones que te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, a continuación vamos a tener un mensaje musical a cargo de Noemí y Daniel. Este pequeño especial lo queremos dedicar a la honra y gloria de Dios. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. En la cruz de Jesús toda su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Hoy yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en paz de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Queridos hermanos, buenos días. Un feliz sábado para todos. Damos gracias también por ese especial a cargo de Daniel y Noemí. Un especial muy hermoso, ¿verdad? Que nos habla del sacrificio de Cristo
en la cruz. Bien, queridos hermanos, en esta mañana vamos a hablar algo sobre el mensaje, ¿cómo diría? Que para la Iglesia Adventista del Séptimo Día podría constituirse en el mensaje más importante que haya recibido. Es el mensaje que se dio a finales de los años 1888 en Minneapolis, ¿verdad? Todos nosotros hemos escuchado acerca de ese mensaje. En esta mañana vamos a presentar una pequeñita parte como un estímulo para ustedes, hermanos, que pues despierte su interés y vayan a los registros existentes y de primera mano los estudien. Hacia finales del siglo pasado, en 1888, el Señor envió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día un mensaje sobre la justicia de Cristo a través de los pastores Elliot Waggoner y Alonzo Jones. Este mensaje fue calificado por la hermana White de muy precioso. Por favor, la diapositiva 1. Vamos a leerlo, hermano. En Testimonios para los Ministros, la página 91, las palabras de nuestra hermana White. Dice: el Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, que es Cristo. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Miren lo que dice a continuación la hermana Elena. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Este mensaje, aunque fue aprobado por la hermana Elena, fue rechazado por la mayoría de los delegados que asistieron a la asamblea. El por qué fue rechazado lo vamos a leer en la siguiente cita. En Mensajes Selectos, tomo 1, el capítulo 31, la ley en Gálatas. Dice la hermana Elena: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.J. Waggoner y A.T. Jones. Qué triste, ¿verdad? No quisieron renunciar a sus opiniones personales. Se opusieron, cabe decir, ¿no es cierto? Pero no decir alguna grosería, simplemente porque no les dio la gana. Por eso el mensaje fue rechazado. El motivo principal para oponerse al mensaje, nos dice la hermana Elena, fue la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas, opiniones que además habían sido ya establecidas como verdades bíblicas y estaban siendo contradecidas precisamente por los hermanos Waggoner y Jones. El mensaje se destacó en la Asamblea de la Asociación General en 1888, que tuvo lugar en Minneapolis, así como en las asambleas que tuvieron lugar durante la década que siguió. Ellen White no solo que calificó el mensaje de muy precioso, además
lo identificó como el inicio del fuerte clamor del tercer ángel, el comienzo de la luz que habría de alumbrar toda la tierra con su gloria, ¿verdad? Esto se refiere al ángel de Apocalipsis 18. En Mensajes Selectos del volumen 1, la página 425, aparece la siguiente cita. El fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado, dice la hermana Elena, en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Apocalipsis 18:1. La cita que acabamos de leer apareció 4 años más tarde, el 22 de noviembre de 1892, en la Review and Herald. El mensaje de la justicia de Cristo era el inicio del fuerte clamor y como tal se esperaba que se extienda rápidamente hacia todo el mundo, así como el fuego se extiende sobre el rastrojo. Sí sabemos lo que es el rastrojo, ¿verdad? Cuando se cortan las espigas, queda el tallo seco y si usted empieza a quemar ese tallo, pues el fuego se expande muy rápidamente. Así se esperaba que el fuerte clamor alcance al mundo entero, pero no ocurrió de esa manera y no ocurrió de ninguna otra manera. El hecho de que aún estemos esperando el regreso de Jesús un siglo más tarde es una señal muy clara de la oposición y rechazo que sufrió el mensaje por parte de los delegados presentes en Minneapolis. En 1895, 7 años después de Minneapolis, Ellen White advierte que aquellos que rechazaban a los mensajeros que habían sido delegados por Cristo y al mensaje que traían, estaban rechazando a Cristo. Vamos a leerlo en Testimonio para los Ministros del capítulo El rechazo de la luz. No tengo un mensaje suave para presentar a aquellos que han sido por tanto tiempo falsos postes indicadores, señalando el camino erróneo. Si rechazáis a los mensajeros delegados por Cristo, rechazáis a Cristo. Y miren cómo se refiere la hermana Elena a este mensaje. Dice, descuidad esta gran salvación que ha sido mantenida ante vosotros durante años, despreciad esta gloriosa oferta de justificación por medio de la sangre de Cristo y esta santificación por el poder purificador del Espíritu Santo, y no quedará más sacrificio por el pecado, sino ciertamente una horrenda esperanza de juicio y un hervor de fuego. Hebreos 10, 26 y 27. A pesar de las advertencias hechas por la hermana Elena, los errores cometidos en Minneapolis no fueron corregidos en el futuro. El espíritu de incredulidad que prevaleció entonces ha continuado a lo largo de los años hasta el día de hoy. En 1901, tan solo 3 años más tarde, escribió que debido a la insubordinación podríamos tener que permanecer aquí en este mundo por muchos años más. Y desde entonces han transcurrido ya cerca de 130 años. Mucho más que lo que tuvo que soportar el pueblo de Israel en el desierto, que fueron 40 años. Nosotros ya vamos por los 130. En el Evangelismo, en la página 505, leemos lo siguiente. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación,
como le sucedió a los hijos de Israel, pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. ¿Cuál es hoy nuestra actitud frente al mensaje de la justicia, que Dios envió a través de los pastores Waggoner y Jones? Lamentablemente, queridos hermanos, hay muchos adventistas profesos que ni siquiera saben de lo que se trata. No se le ha dado al mensaje la importancia que tiene, más allá de algunas referencias que han llegado hasta nosotros, tal vez por fuentes irregulares. Nunca en el seno de la Iglesia ni a nivel personal ha sido objeto de un verdadero estudio. El mensaje sigue siendo ignorado. En Testimonios para los Ministros, la página 96, la hermana Elena formula la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo duraría el odio y el desprecio hacia los mensajeros de la justicia de Dios? ¿Hasta cuándo sería rechazado el mensaje que Dios les encomendó? Vamos a leerlo, queridos hermanos, en Testimonios para los Ministros, la página 96. Se nos amonesta a no despreciar el mensaje de Dios. Quiero presentar una amonestación para los que por años han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. ¿Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios les ha dado su mensaje, llevan la palabra de Dios. Cuando la verdad es rechazada o desconocida, el error siempre va a llenar el vacío. Y así hemos estado viviendo nosotros, en el error, acariciando la esperanza de que algún día el Señor cumpla con su promesa de enviar la lluvia tardía e impactar al mundo con el fuerte pregón, ignorando, hermanos, que la promesa del Señor ya se cumplió en 1888. Dios envió ya el principio de la lluvia tardía y el fuerte pregón. El único problema es que nuestros antepasados fallaron en reconocer el don celestial cuando éste fue otorgado y lo rechazaron. Sería sensato ahora que nosotros estudiemos de primera mano el registro existente y permitamos que ese conocimiento nos guíe hacia un real encuentro con Jesús, un real y verdadero encuentro con Jesús. Vamos ahora, hermanos, a presentar algo muy pequeño acerca del mensaje que Waggoner y Jones expusieron allí en Minneapolis. Vamos a leer en Romanos el capítulo 1, los versículos 16 y 17. Romanos 1, versos 16 y 17. El apóstol Pablo nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta declaración última de Pablo, el justo por la fe vivirá, resume todo lo que el apóstol desea explicar acerca del Evangelio. El Evangelio nos dice es poder de Dios para salvación, pero solamente para aquellos que creen. Y nos dice también que en el Evangelio se revela
la justicia de Dios. Y la revelación de la justicia de Dios no es otra cosa que la revelación de su propia y perfecta ley. No es otra cosa más que la expresión misma de su carácter. Eso es la revelación de la justicia de Dios, ¿sí? La revelación de su ley y de su carácter. Al ser el Evangelio el poder de Dios para salvación, viene a constituirse en el remedio para el pecado. Por consiguiente, la obra del Evangelio consiste en poner a los hombres en armonía con la ley de Dios, hacer que las obras de la ley se manifiesten en las vidas de los hombres. Pero esa obra que cumple el Evangelio es una obra enteramente de la fe. La justicia de Dios, su ley, su carácter, se van revelando de fe en fe, fe al principio y fe al final, como está escrito, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Esto, hermanos, ha sido así en toda época, desde la caída de Adán hasta el día de hoy. Pensar que en los tiempos antiguos los hombres no tenían sino una idea imperfecta de lo que es la ley, es negar que en la antigüedad hubieron hombres justos. Y Pablo retrocede hasta el mismo principio y cita ejemplos de hombres que fueron contados como justos a causa de su fe. Vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. La palabra del Señor nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dice asimismo de Noé, en Hebreos 11:7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe que tenían estos hombres era una fe que alcanzaba la salvación, ya que el sacrificio del Cordero era un símbolo del sacrificio que Cristo iba a realizar en el Calvario para pagar nuestra deuda. Y tenía que ser esta fe, esta salvación en el nombre de Jesús, porque no existe, como dice la Escritura, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fe que ejercían estos santos hombres de la antigüedad era una fe en Jesús. Era una fe constante y siempre creciente hasta llegar a ser contados como justos. Muchos en la actualidad procuran vivir una vida cristiana basados en la fe que ejercieron cuando ellos comprendieron su necesidad de perdón por los pecados de su vida pasada. Suponen que una vez iniciado el proceso hacia la salvación, luego debían caminar con sus propios recursos. Es notoria esta forma de pensar en muchos hermanos, en muchos profesos adventistas, porque sus vidas no revelan sino la obra de un poder que no va más allá
de su propia capacidad. Si de algo dan testimonio en la iglesia o en alguna reunión social, es de su experiencia pasada. Dan testimonio del gozo que sintieron cuando conocieron por primera vez al Redentor. Pero del gozo de vivir diariamente para Cristo y de andar con Él por fe, no saben nada. Y todo lo que se refiera a eso les resulta extraño. Pablo, sin embargo, nos presenta el tema de la fe como algo que se extiende día a día hasta el mismo reino de gloria en la ilustración que sigue. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 11, 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6. Nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc, nos dice la Escritura, fue traspuesto porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y agradó a Dios porque tuvo fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se trataba de un cristiano a su manera. Enoc caminó con Dios a la manera de Dios. Como está escrito, ¿verdad? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Esto lo podemos encontrar en Amós 3:3. Se escucha a muchas personas manifestar lo difícil que les resulta obrar bien. La vida cristiana les resulta de lo más insatisfactoria. Y estando marcada por repetidos fracasos, se sienten tentados a desanimarse. Pero si esas personas tan solamente pudieran perder absolutamente su confianza, pudieran perder la confianza en sí mismas, y la pusiesen por entero en aquel que es poderoso para salvar, tendrían un testimonio diferente que dar. Aquel que no se goza en Dios, incluso al ser tentado y afligido, no está peleando la buena batalla de la fe. Está luchando la triste batalla de la confianza en sí mismo y del fracaso. La fe, hermanos, es un don del cielo para nuestra salvación. Pero aún la mejor fe que se haya ejercido para quitar la carga de pecados pasados no será de provecho para nadie a menos que esté siempre presente y en medida siempre creciente hasta el fin de nuestro tiempo de prueba. Nosotros sabemos, hermanos, que las promesas de Dios son condicionales y las alcanzan únicamente aquellos que obtienen la victoria. De acuerdo con Apocalipsis 3:21, ¿sí? Dice Jesús: al que venciere, le daré, se siente conmigo en mi trono, así como yo me he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. La pregunta: ¿quién es un vencedor? Obviamente, ¿no es cierto?, aquel que obtiene victorias. ¿Y cuáles son las victorias que tenemos que ganar? La victoria sobre la concupiscencia de la carne,
sobre la concupiscencia de los ojos, la victoria sobre la soberbia de la vida, victoria sobre el yo y las indulgencias egoístas. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos ganar esas victorias? Vamos a escuchar lo que nos dice Pablo. En Gálatas 2:20, Pablo nos hace la siguiente declaración. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora hago en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debía decir por nosotros, ¿verdad? Esta es la clave para obtener victorias. Crucificar el yo y permitir que Cristo tome el control completo de nuestras vidas. Permitir, hermanos, que el poder de Dios realice en nosotros todas aquellas cosas que nosotros jamás podríamos realizar por nosotros mismos. Aunque no podamos comprender la forma cómo obra ese poder, porque eso nadie lo puede explicar. Nadie puede explicar cómo obra el poder de Dios en nosotros para transformarnos. En San Juan, el capítulo 3, del verso 8, nos dice, San Juan 3:8, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo obra el Espíritu, hermanos? Es algo que solamente conoce el Espíritu. A nosotros nos basta saber que así es, que es Él el que nos ayuda a salir victoriosos de nuestras batallas sobre el orgullo, la envidia y el egoísmo. Nadie puede explicar el mecanismo por el cual Pedro pudo caminar sobre la superficie del mar, en medio de las olas que se abalanzaban en contra suya. Pero sabemos que a la orden que dio el Señor sucedió de esa manera. Por tanto tiempo como Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, caminó sobre las aguas como si caminase sobre roca sólida. Pero cuando apartó su mirada y empezó a fijarse en las olas que intentaban tragarle, de una forma muy natural, ¿sí?, sintió miedo y empezó a hundirse. La fe le permitió andar sobre las aguas, el temor hizo que empiece a hundirse en ellas. Nosotros sentimos temor, ¿verdad?, de entregarnos completamente a Jesús. Podemos entregarle ciertas áreas, pero las áreas críticas generalmente nos las reservamos. Yo cuido de la seguridad de mis hijos, ¿sí? Yo cuido del futuro de mis hijos. Yo elijo la educación que deben tener. Yo me sacrifico para que ellos puedan ser alguien en la vida. Esas áreas difícilmente la entregamos por completo al Señor Jesús. Nos las reservamos. Pero el texto dice, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la razón es que todo aquello que no proviene de la fe es pecado.
y el pecado no puede jamás agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, hermanos, debemos ejercer una fe siempre creciente. Y para que pueda crecer es menester cultivar esa fe y fortalecerla con la práctica diaria. Vamos a leer de la hermana Elena en la revista El Heraldo de fecha 29 de noviembre de 1898. Nos dice: la comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos urge a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Comprender lo que significa cultivar la fe es más importante que adquirir cualquier otro conocimiento que esté a nuestro alcance. Comprender lo que significa cultivar la fe es muy importante, ¿verdad? Pero hay otro conocimiento que es, en cambio, esencial. Y ese conocimiento es comprender lo que es la fe. De poco serviría urgir a una persona a que cultive su fe si esta persona no tiene un conocimiento inteligente de lo que constituye la fe. Y la triste realidad, hermanos, es que a pesar de que el Señor haya establecido tan claramente en la Escritura los principios básicos de la fe, los adventistas del séptimo día realmente desconocen lo que es fe. Es posible, hermanos, que conozcamos la definición teórica, lo que dice Hebreos, ¿verdad? El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, lo podemos recitar. Pero el conocer o haber comprendido la idea contenida en la definición dista mucho. Son muy pocos los que alcanzan a entender lo que realmente es la fe. La Escritura nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por escuchar la palabra. Así que vamos a tratar de explicar lo que es fe en base a un escrito está. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, el capítulo 8, los versos 5 al 10. Mateo 8, versos 5 al 10. La palabra del Señor nos dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El Señor Jesús no pudo cometer una equivocación, ¿verdad? Cuando dijo que lo que había dicho, que la petición del centurión era fe,
el Señor Jesús no pudo equivocarse en reconocer esa cualidad porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y Él mismo dijo que lo manifestado por el centurión era fe. Y en verdad, hermanos, era una gran fe. ¿Qué dijo el centurión? Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Eso es lo que dijo el centurión, ¿verdad? Pero cuando el Señor le dijo, yo iré y lo sanaré, el centurión lo puso a prueba diciendo, solamente di la palabra y será hecho. ¿Por medio de qué esperó el centurión que su siervo sane? Solamente por la palabra. ¿De qué dependió el centurión para la curación de su siervo? Solamente de la palabra. Y el Señor Jesús afirma que eso es fe. La fe, hermanos, entonces es esperar con absoluta confianza que la palabra de Dios cumpla lo que dice. Lo que quiere decir que la palabra de Dios tiene poder en sí misma para realizar lo que anuncia. ¿Sí? Lo cual vamos a comprobarlo también con base en la Escritura. La mayor parte del primer capítulo de la Biblia contiene instrucción sobre la fe. Todo es fe. En este capítulo encontramos no menos de 6 declaraciones que tienen el definido propósito de inculcar la noción de lo que es fe. Si contamos además lo que en esencia implica el primer versículo, tendríamos entonces en total 7 declaraciones que nos instruyen acerca de lo que es fe. El primer versículo de la Biblia nos dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una simple declaración, ¿verdad? ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? David responde y nos dice en Salmos 33, 6 al 9. Nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Qué fue lo que trajo a la existencia las cosas que antes no existían? La palabra de Dios, la sola palabra de Dios. Las tinieblas cubrían toda la faz del abismo, Dios quiso que allí hubiese luz. Pero ¿cómo hacer para que hubiese luz donde todo eran tinieblas? Habló una vez más y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Génesis 1:3. ¿Cómo vino la luz? La palabra en sí misma produjo la luz. No había expansión o firmamento. Dios quiso que lo hubiera. ¿Cómo la trajo a la existencia? Dios dijo, haya expansión, y así fue. El mismo proceso con la tierra, el agua, la vegetación, las legumbres y los animales. Es pues por la palabra de Jehová que todas las cosas fueron creadas. Él dijo la palabra y fue hecho. La palabra por sí misma creó lo que deseaba. Y así ocurrió también en la redención. Curó a los enfermos, echó fuera demonios, calmó la tempestad, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, perdonó los pecados, todo por su palabra.
Dios puede hacer las cosas por su palabra. Esa es la característica distintiva de la palabra de Dios. Contiene poder para realizar lo que dice. Por eso, hermanos, que la enseñanza de la fe es el estudio de la naturaleza de la palabra de Dios. Enseñar a las personas a ejercer fe es enseñarles a esperar que la palabra de Dios haga lo que dice y a depender de ella sola para el cumplimiento de lo dicho. Cultivar la fe significa fortalecer mediante la práctica diaria la confianza en el poder de la palabra para cumplir lo que pronuncia. Significa depender completamente de la palabra de Dios para obtener respuesta a nuestras oraciones. Por eso, cuán importante es, hermanos, cuando nosotros oramos, debemos asegurarnos que las palabras que estamos utilizando estén presentes en la Escritura, sean las palabras que Dios nos ha dado para poder comunicarnos con Él. La comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos surge la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Si cultivamos la fe y la fortalecemos diariamente con la práctica, con seguridad podremos experimentar el gozo que experimentaron los que fueron santos hombres de la antigüedad. Es el mensaje, queridos hermanos, una pequeña parte de lo que constituye el gran mensaje presentado por L. Ed Wagoner y A.T. Jones allá en Minneapolis. El inicio del fuerte pregón. Que el Señor los bendiga abundantemente.